Buenas tardes. Entre 2020 y 2021 el país vivió un estallido social por cuenta de la reforma tributaria del gobierno de Iván Duque, impulsada por el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla. Una reforma tributaria que, de acuerdo a los especialistas, buscaba modificar una serie de impuestos para tener mayor recaudo a nivel nacional, que en síntesis es la definición de lo que se constituye una reforma tributaria. Gustavo Petro es el nuevo presidente de Colombia y con él llegan también muchas especulaciones y puntos claves que se han dicho recientemente por parte de su asesor en temas de Hacienda, en temas económicos. Estamos hablando de Ricardo Bonilla, quien fue secretario de Hacienda de la Bogotá Humana durante el periodo de Gustavo Petro como alcalde de la ciudad de Bogotá y quien lo asesoró durante la campaña para hablar de temas económicos. Nosotros nos hemos puesto en los zapatos del ciudadano de a pie para entender cómo afectaría a la economía de una ciudad pobre como Santa Marta, de un ciudadano como usted y yo, las ideas, que hasta este momento son ideas, hasta este momento no se conoce un borrador de ley para proponer al próximo Congreso de la República un proyecto de ley que busque una transformación económica, tributaria en el país, que tiene como fin recaudar 50 billones de pesos. Hemos invitado en De Cara con PCT al especialista en tributación, máster en tributación y aduanas de la Universidad del Norte, John Londoño, además abogado, para tocar estos temas importantes para la economía local. Iniciamos preguntando, haciendo pues un análisis de lo que fue la propuesta de Carrasquilla y lo que busca hoy Gustavo Petro. Gustavo Petro explica a través de su asesor que una de las diferencias entre la reforma de Carrasquilla con la que ellos promueven es que en la primera perseguían gravar el IVA, los productos de la canasta básica y el impuesto de renta, bajar el umbral para gravar a las personas de más abajo, mientras que en la reforma de Petro buscan equilibrar el impuesto de renta entre personas naturales, es decir, personas del común, y jurídicas, que son las empresas. En ambos casos, señor John Londoño, ¿no sería igual de lesivas para el bolsillo de los colombianos? Buenas tardes, bienvenido a PCT. Muchas gracias por la entrevista y a las personas que nos ven, y lo más interesante del pueblo colombiano, que sepa qué tipo de reforma se está planteando, porque hasta ahora es un proyecto de ley, como se decían ahí, lo dice el mismo Ricardo Bonilla, el economista y asesor del señor presidente. Lo que pasa es que unas cosas son lo que se dice en campaña y otra cosa ya cuando venimos a la realidad y al proyecto de ley que se está pasando. De todos modos, cuando miramos al anterior Carrasquilla, miramos que el tema que se tomaba decían que no era muy popular y se estaba buscando una reforma aproximadamente por 20.000 billones, y ahorita está buscando una reforma por 50.000 billones. ¿Qué quiere decir eso? Pues para el común de la gente hablar de billones de pesos, esos son números muy elevados que el común de la gente no los llega a manejar ni a cuantificar en números. Entonces, relativamente en este momento que a él le toca salir a cumplir su proyecto de gobierno, tiene que afectar pues al común de la gente, que es tanto la clase baja, media o alta, categorizándola así, como por estratos sociales o como lo hace el DANE, y relativamente no es fácil. Carrasquilla estaba buscando afectar más o menos a la clase media o supuestamente a los más ricos o a veces a la clase menos desfavorecida. Entonces, ¿cómo lo hacen en la parte tributaria? Pues está el impuesto del IVA, está el impuesto al patrimonio, está el que más le gusta a Petro, el impuesto a los dividendos, que es afectar a los empresarios y a los dueños de empresas, valga la redundancia, con este tema lesivo que se está buscando y no es popular, porque ya con la reforma que está buscando Petro no es popular. Él en su discurso decía que iba a afectar 4.000 familias ricas, y ya hoy Ricardo Bonilla decía, no, ya estoy no buscando 4.000 familias ricas, ya estoy buscando 40.000 familias que sean ricas. Pues ellos lo que están buscando es cuál es el acomodo.
¿Cuál es el problema? Que los ricos en Colombia ya estamos diciendo que no son personas adineradas, sino que son personas del común. Es decir, hay dentro de esa categorización que están buscando entre estas reformas tributarias, hay como un inconveniente de ya no hablar de clases sociales, sino se busca son bases, tarifas, impuesto y enrutar o categorizar. Señor Londoño, Ricardo Bonilla enfatizó que el declarante de renta sería aquel con 36 millones de pesos como ingresos mensuales, algo así como 3 millones de pesos todos los meses, mientras que quienes ahora pagarán impuesto de renta serán aquellos que perciban más de 200 millones de pesos al año, un promedio de 16.6 millones de pesos por mes. O sea, pasar de 4.000 ricos a 40.000 contribuyentes. ¿Aplicaría entonces la frase el fin justifica los medios al imponer impuestos a unas personas que están en una economía desajustada como la nuestra? Venimos de un proceso del COVID, 2 años de pandemia, y la gente de todos, hablando de los 4.000 de los 4.000 o los 40.000 que él quiere engrosar, pues de todo él tiene que buscar recursos para hacerlo. Y no es muy populista decir uno, o no es muy, no hablando en frases de política, ¿qué tiene que hacer el asesor económico? Buscar los recursos y sobre qué se tiene que enrutar. Y para Santa Marta, o Valledupar, o Riohacha, o Barranquilla, este sector donde nos movemos nosotros, no lo veo como tan fácil. Yo creo que es una cosa muy... si se deja como estaba, pues no va a alcanzar a cumplir su meta, que es buscar sus 50 billones, porque va a seguir en los 4.000 y no se va a ampliar a los 40.000. Y él está hablando de bajarse a 36 millones, pero ya esta mañana Ricardo Bonilla salió a decir que eso es un proyecto de ley y pues están precisamente sobre eso se cae, que es un proyecto de ley. Pero ya hoy salió en medio a decir que ya no va a tocar lo de los 3 millones o los 36 millones de pesos, pero sí dijo que sí va a llegar de esos 4 millones a los 40.000. Es decir, de todo él como economista lo que le toca buscar es los recursos para cumplir su proyecto de gobierno y las cosas que hace. Entonces no es fácil, de todos por el tema del fin justifica los medios, cada quien tiene su discurso, pero a veces uno toca eso y no lo tiene fácil no la tiene, porque de todos modos, por lo menos ahorita, por lo menos en Santa Marta, Barranquilla, aquí que ya hablamos en la costa de áreas metropolitanas, están haciendo ajustes a esos avalúos catastrales y ya cualquier persona del común, llamémoslo así, de ese común, está entrando entre esos rublos. Entonces, para Carrasquilla no era tan popular decir y eso le costó, pues digámoslo así, muy coloquialmente le costó el puesto. Pero ese es el tema, el fin justifica los medios, no la tiene fácil, pero sí va a afectar no a la clase de los ricos, yo pensaría por llamarlo así, sino va a afectar una clase media, que es la que siempre le ha tocado estudiar en el SENA, una universidad pública. Entonces, no está tan fácil. No es tan fácil. Estamos con John Londoño, especialista en tributación, analizando los pros y los contras de las propuestas tributarias de Gustavo Petro, presidente electo del país. Las ideas de reformas de Gustavo Petro pretenden eliminar exenciones y beneficios tributarios a empresas. ¿Esta sí será una buena estrategia para recaudar o recuperar los 50 billones de pesos que pretenden? Esa es una buena pregunta. De todos modos, las empresas pues son las que siempre han manejado el progreso de un país, porque sin empresas pues no hay. Lastimosamente, si uno mira las ciudades pequeñas, las alcaldías o las gobernaciones son las que generan mayor trabajo. Y las empresas privadas, por llamarlo así, pero yo pienso que ese tema de las exenciones tributarias, que es bien interesante con las reformas, lo tiene que mirar también puntualmente, pero sí hay que quitar ciertas excepciones porque pues a veces se favorecen a ciertos sectores, lastimosamente, y ahí es donde va, que hay ciertos proyectos que pasan y no son muy populares
y afectan son a cierto sector, el productor de leche, el de pescado. Entonces hay ciertas excepciones que sí benefician, pero relativamente no son bien vistas por el pueblo. Pero ahí es donde va. A las empresas de tomos hay que codificarlas y mirar esas exenciones tributarias y también mirar los TLC, los tratados que se tienen con los otros países, porque si desincentivan la inversión extranjera, que a ratos es muy poca, por falta de una seguridad económica, una seguridad tributaria, una seguridad jurídica, que eso no son temas míos, sino la parte mía es la parte tributaria, yo lo miraría que no es, si es conveniente, voy al sí, hay que decir sí o no, yo pienso que sí hay que mirarlo por ese lado, pero pues tiene que mirar puntualmente y no mirarlo como se miraría de pronto, que no es muy popular, que se favorece a ciertos sectores económicos por pertenecer a ciertos partidos. Eso a veces la gente no lo dice, pero pues la gente cuando mira Hila Delgadito, leyendo Delgadito, se ve. En la actualidad, el impuesto al patrimonio está establecido desde los 5.000 millones de pesos, pero en las cuentas de Petro debe ser desde los 1.000 millones. Apartamentos en Santa Marta, por ejemplo, y casas en sectores se han valorizado. Estas terminarán afectándose por la reforma de Gustavo Petro. ¿Estos no siguen siendo más cargas de impuesto para los ciudadanos? Ahí va. Si nosotros miramos siendo condescendientes con las BIS, que uno habla de 135 millones o 150 millones o convertidos en 135 salarios mínimos o 150 salarios mínimos, dependiendo de las ciudades del país, que tengan más de 1 millón o menos de 1 millón de habitantes, uno mira, 1.000 millones es mucho porque estamos hablando de patrimonio líquido, no patrimonio bruto. Cuando habla uno de un patrimonio líquido y uno lo afecta con un impuesto al patrimonio, que si uno lo mira en la historia, eso fue por el impuesto a la guerra, y entonces ahora es el impuesto a la paz. No es muy popular hablar de que es el impuesto a la guerra o es el impuesto a la paz. El problema que tenemos en este caso es de que sí se van a afectar a ciertas familias que llevan, ya ahí es donde está el rublo, personas ya con 50 y pico de años, que para pensionarse en Colombia son 57 y 62 años, las mujeres y los hombres, y ya usted ha hecho un trabajo con su familia, pasa por el SENA, universidades públicas, hace su especialización, su maestría. El doctorado es un poquito más complicado porque el Estado no brinda esos medios. Entonces, ese impuesto al patrimonio que está en 5.000 millones, bajarlo a 1.000 millones de patrimonio líquido, la gente se asusta. Y ahí es donde ya comienza, porque usted paga impuesto al patrimonio. Acuerde que el impuesto al patrimonio es para las personas naturales, no para personas jurídicas y ciertas otras para ciertos otros conceptos, pero hablemos de las personas naturales y la gente ya comienza a asustarse, porque la gente que tiene un inmueble, ya por lo menos aquí para los sectores de Barranquilla y área metropolitana, que ahí es donde están haciendo ciertos ajustes, ya cogieron casas de vivienda habitacional y ya las pasaron a valores que eran de 300 aproximadamente, los convirtieron en más de 1.000 y pico millones de pesos. Y entonces ahí uno mira y dice, uy, esas reformas vienen programadas o vienen concertadas con sectores políticos. Entonces, lastimosamente, a veces, como usted tocó la frase, que el fin justifica los medios, uno ahí es donde no queda como muy claro, sí se va a afectar a muchas familias, pero no son bastantes, porque realmente la pobreza en Colombia sí es bastante, según el DANE, y uno lo mira, no es fácil llegar a un patrimonio líquido de 1.000 millones de pesos. Esa es medio manejable, pero sí va a asustar a los inversionistas y a las personas naturales, porque hay gente que tiene su patrimonio, pagaba su impuesto al patrimonio después de 5.000 y es lo que está buscando, así como en la de 4.000 personas ya pasó a 40.000, ya está buscando otro entre esa canasta tributaria, llamándolo así, entre ese paquete tributario. Ese tipo de impuestos, ¿cómo caerían en la tercera ciudad y el tercer departamento más pobre del país? Ahí por eso, ahí la parte mía es la parte tributaria, pero tomemos las encuestas que hace el DANE y usted mirando Santa Marta y como lo miraba uno, dicen que son de las ciudades, pero la gente que viene a Santa Marta viene a hacer como el turismo y han montado y han compran 1, 2, 3 apartamentos y los arriendan para los fines de semana, pero también lo dejan como un modelo económico ahí.
Entonces ya no es tan fácil, pero para la gente pobre, que como dice el cuento, Santa Marta sí tiene tiene un porcentaje muy alto de pobreza, teniendo ciertos factores como el turismo. Entonces lo que tiene que buscar Ricardo Bonilla, el economista, dentro de su proyecto tributario, no es dar mucho garrote, porque si no busca los ingresos que él está buscando, los recursos, porque no son los ingresos ahí tributariamente, sino son los recursos, y no puede cumplirle a cierto sector, no está fácil. No es fácil la pobreza que tiene Santa Marta y también la parte del Caribe, como La Guajira y Valledupar, no es fácil, no es fácil. La pobreza que tiene Colombia en este tema que le está atacando, de dónde buscar los recursos, también tiene que buscar cómo vamos a generar esos recursos. Hay que buscar el equilibrio y ahí es donde no la tiene fácil. Y Santa Marta, que tiene un gran potencial, debería estar mejor. Lastimosamente estamos pasando por el tema de pandemia que ha ido mejorando. Entonces, no la tiene fácil, no la tiene fácil. La pobreza, cuando hay un discurso, es fácil, pero cómo se va a atacar ese discurso y cómo se van a buscar los recursos, no está fácil. Ojalá el turismo en Santa Marta se aprovechara más, es lo que hay que mirar, hay como un entramado, hay buscar unas relaciones entre el sector privado, la parte pobre. Sí. Pero si uno mira, quienes invierten en Santa Marta no son las mismas personas de Santa Marta porque no tienen los ingresos, sino son gente del interior que viene y compra en Santa Marta. Y si el impuesto al patrimonio los va a comenzar a afectar, eso va a desincentivar, no va a ser como me genere como buscar ese medio, porque pues va a mirar. Entonces no está fácil, la reforma no la tienen fácil, pero sí les toca salir a buscar los recursos. Muchas gracias al especialista y máster John Londoño por acompañarnos. Recordarle que con esta ambiciosa reforma tributaria, Gustavo Petro busca responder a sus propuestas de gobierno.